versículo 7, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Estamos en el tema de los dones del Espíritu Santo y no es un tema que estamos tomando como un tema interesante. Esta predicación es parte de una serie de predicaciones que tienen que ver con todo el libro, la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Sin lugar a dudas, el tema de los dones espirituales es un tema por demás interesante, polémico. Es un tema que ha sido tratado muchas veces, debatido en diferentes círculos teológicos, más por denominaciones que por la denominación misma. Sin embargo, vale la pena que nosotros entremos al tema de los dones, como ya empezamos la semana pasada, tratando de entender lo que dice la Biblia al respecto de esto. Nosotros, como Iglesia Presbiteriana Reformada, hemos sido a veces duramente juzgados o señalados. Nos dicen cosas como: ahí no está el Espíritu Santo, no hay dones espectaculares, no creen en esto, no creen en aquello. Y tenemos un poquito esta idea de parte de muchas personas cristianas de otras denominaciones, y nosotros queremos no dejarnos llevar por este tipo de comentarios, pero tenemos que estudiar seriamente lo que la palabra dice respecto de todas estas cosas. Tenemos que venir a la Biblia y buscar en la revelación de Dios lo que Él quiso hacer con este tema que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Aparentemente en algunos medios se pone a los dones del Espíritu Santo como un tema que solamente la iglesia carismática tiene, ¿no? Entonces caemos en este tipo de juegos en donde no tenemos nosotros que caer. Sin embargo, el apóstol Pablo escribe a los Corintios sobre este tema, y es posible que la iglesia en Corinto haya tenido una dificultad respecto de esto. Recuerden que la iglesia de Corinto tiene muchos problemas, y Pablo está abordando un tema ahora que tiene que ver especialmente en los capítulos 11, en el capítulo 12, 13 y 14, con el asunto del culto público. Parece ser que dentro de la iglesia hay un problema en el culto público. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué cosas están haciendo bien? ¿Qué cosas están haciendo mal? Ya pudimos nosotros ver la semana pasada cómo Pablo habló acerca del tema de que había un desorden en el capítulo pasado de la Santa Cena. No la tomaban correctamente. Y después ahora va a tocar el tema de los dones del Espíritu Santo, y va a empezar y sentó la base en los primeros versículos de este capítulo 12 hablando acerca de que los dones del Espíritu Santo o el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo tiene que ver con la Trinidad completa, y nosotros revisábamos cómo la Trinidad estaba involucrada en el tema de los dones, de tal manera, decíamos la semana pasada, el Espíritu Santo no tiene derechos reservados de los dones, tanto como la Trinidad completa. A Dios se le ocurrió, Dios está involucrado en esto, y nosotros tenemos y creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, operativo completamente en el otorgamiento de los dones, donde el Espíritu Santo es el dador, el repartidor de los dones, en donde nosotros vemos a Jesucristo como el que hace que sea un ministerio. Tenemos muchos ministerios, pero un solo Señor, y tenemos al Padre, a Dios Padre, que Él es donde dice la palabra que hay muchas operaciones, pero Dios es el mismo, y decíamos operaciones en el sentido de energía, es decir, la persona que tiene un don lo ejerce para el beneficio de la iglesia, y esa energía espiritual que brota y que va a hacer de edificación para la iglesia solamente la puede dar el Señor. Así que entonces la Trinidad completa está participando en el tema de los dones del Espíritu Santo. Era un tema que aquellos, por cierto, ignoraban, porque Él está diciendo: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, así que les tiene que hablar de esto. Los corintios pudieron haber dicho: no ignoramos, los tenemos todos y los ejercemos, pero la manera de hacerlo y la manera de concebirlos era equivocada, por lo tanto eran ignorantes al respecto. Ahora nosotros estamos encontrándonos con estos textos que son importantes, interesantes, y lejos de tener un cierto interés morboso o un cierto interés de decir, a ver, a lo mejor el pastor nos va a hablar finalmente del tema de las lenguas y esto, tenemos que ir como muy puntualmente, casi versículo por versículo, para distinguir cuál es la esencia de la predicación del apóstol Pablo en esta
en esta carta. Así que tenemos que entrar con mucho cuidado a este tema de los dones espirituales. Vamos a descubrir cosas, vamos a confirmar otras, pero lo que queremos es que la Biblia nos hable. La verdad es que la verdadera exégesis es sacar de la palabra lo que Dios quiere, no buscar nosotros del mundo lo que queremos, acomodar a la palabra y acomodarlo a la palabra y hacer que la palabra diga lo que queremos. Tenemos que tratar de extraer de la palabra una verdad espiritual profunda, una verdad que nos ilustre y nos diga a nosotros cómo ser iglesia en este particular de los dones del Espíritu Santo. No hay duda que nosotros tenemos una iglesia llena de dos dones del Espíritu Santo. Así que entonces tenemos que entrar en este tema. Para hacer una especie de introducción de los versículos 7 al 11, que solamente trataré estos versículos por el momento, específicamente el versículo 7, tenemos que responder quizá a alguna inquietud que surge normalmente y que está muy clara en la palabra a lo largo de todo el contexto bíblico. Algunas preguntas son, o una pregunta es, ¿qué diferencia hay? Y a mí me han preguntado, pastor, ¿qué diferencia hay entre un talento o los talentos y los dones? ¿No? Es una pregunta que surge y que vale la pena ir como aclarando para no generar definiciones equivocadas. ¿Qué diferencia hay entre un talento y un don? ¿Cuáles son los talentos, los dones? ¿Son los mismos? ¿Es lo mismo? ¿Será que el talento cuando uno se hace cristiano se convierte en don? ¿Qué hay con esto? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos que hablar entonces de esto para sentar el contexto y un poco el fundamento sobre el cual descansa la predicación de Pablo a los Corintios. Hemos de recordar también que Pablo no solamente habla de los dones aquí, también lo habla en Romanos y también habla a los Efesios el tema de los dones del Espíritu Santo. Tenemos que tener pues el contexto completo. Así que él nos habla de este asunto. ¿Cuál es la diferencia entre talentos y dones? Déjeme decirle que nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, dos nacimientos. El primer nacimiento que nosotros tenemos es cuando nacemos de bebés, ¿no es cierto? Nuestra mamá estaba embarazada y después de un cierto tiempo nacemos. Ahí nacemos por primera vez. Pero el creyente nace por segunda vez, el nuevo nacimiento. Nosotros le llamamos a esto teológicamente la regeneración. La regeneración es volver a nacer. Nicodemo tenía un conflicto con este asunto. ¿Qué tengo que hacer? Nacer de nuevo. Era como muy difícil entenderlo desde el punto de vista humano, pero es importante. Así que nacemos por primera vez del vientre de nuestra madre y por segunda vez nacemos en el Espíritu, nacemos como una persona nueva, regenerada, nuevas criaturas somos, dice la Biblia. Así que entonces hay dos nacimientos. Cuando nacemos por primera vez, amado hermano, la primera vez que nacemos, por cierto, no fue decisión nuestra, ¿verdad? No dijimos, mañana nazco. No, fue algo que Dios permitió, él lo hizo y entonces nacimos. Pero cuando nacimos nosotros, nacimos con ciertas habilidades, ciertos talentos. Esas habilidades o talentos pudieron haber sido gracias también a un asunto genético, una herencia de nuestros padres, algún asunto, pero nacemos con un talento, nacemos en este primer nacimiento con una habilidad. Esa habilidad la desarrollamos. La pregunta es, ¿nada tuvo que ver Dios? Yo diría, no, al contrario, Dios tuvo que ver con todo, porque no podemos excluir a Dios de esto. También Él nos dio estos talentos. Así que nacemos con una cierta habilidad. Ahora, la vamos desarrollando. Si nacemos con una habilidad, la vamos a desarrollar, pero nos va a ser muy fácil desarrollarla y llevarla a cabo, porque nacemos con esta habilidad, nacemos con este talento. Y vamos a suponer que yo nazco con este talento, viene de mis padres, viene de mi nacimiento y lo desarrolla a lo largo de mi vida. Y puede ser que yo sea un excelente cantante de ópera en mi talento, en mi habilidad. Pero está en el segundo nacimiento, el nacimiento en Cristo, la nueva criatura. Cuando nacemos de nuevo, en ese nuevo nacimiento recibimos al Espíritu Santo, por supuesto, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero además nosotros recibimos por el Espíritu Santo un don espiritual. No necesariamente, amado hermano, el don espiritual va de acuerdo al talento. Es decir, si yo soy un excelente cantante de ópera en mi talento o en mi habilidad, puedo venir a Cristo como nacido de nuevo y mi don es otro, completamente diferente, absolutamente diferente.
Puede ser que sea el mismo, pero eso solamente el Espíritu Santo lo determina. Pero puedo venir a Cristo y mi don es otro. Ahora, este don que yo voy a obtener cuando nazco de nuevo es un don que se va a dar por gracia del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia y que quizá va a ser sobrenatural, porque igual y yo era muy malo cantando, muy bueno enseñando. Vengo al Cristo y el Señor dice, tu don va a ser el canto. Y entonces de repente canto precioso. Para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Es decir, este no cantaba antes nada. Pero ¿qué tal? El Espíritu Santo otorga un don que de manera sobrenatural, maravillosa, presenta, lo da a su gente, a su iglesia, a su cuerpo y se ejerce. Por lo tanto, el talento es una habilidad con la que nacemos y no necesariamente cuando venimos a Cristo decimos esto se convierte en un don. No necesariamente. El don espiritual es dado por el Espíritu Santo a un nuevo nacido. Y puede ser distinto a la habilidad o al talento natural con el que nosotros venimos. Pero por otro lado, eso no significa que mi talento no pueda ser puesto al servicio del Señor. Claro que puede ser puesto al servicio del Señor. Lo hacemos como para el Señor. Pero puede ser que no sea el don espiritual que el Señor nos ha otorgado. Este es un asunto muy, muy interesante. La otra cosa es que el talento normalmente es para provecho personal. Para provecho personal, es decir, yo estoy contento, canto bien, enseño bien, administro bien, sirvo bien, hago muchas cosas bien, soy maravilloso, esto me ha ayudado en mi desarrollo profesional, gano dinero, soy lo mejor. Me satisfago a mí mismo, está perfecto, pero un don espiritual dado por el Espíritu Santo no es para provecho personal. Nunca un don espiritual debe de ser para provecho personal. No hay duda que hay provecho personal, pero el principal objetivo no es para tener un privilegio personal o una satisfacción personal, sino para el cuerpo de Cristo. Entonces ahí están sentadas las diferencias. No es lo mismo el talento que el don. No se crea usted que cuando habla de Cristo a una persona y la persona viene a Cristo, ¿no es cierto? No podemos decir, oye, pero tú tienes el don de la música. No, ahora voy a decir por qué, porque tampoco nosotros podemos decirle a quién qué don tiene, porque eso es una prerrogativa del Espíritu Santo. Bajo este principio, que es muy importante, el apóstol Pablo va a hablar de esto más adelante también, de todo lo que hemos dicho, para hablar a esta iglesia con este asunto de los dones del Espíritu Santo. En el versículo 7 encontramos algunas cosas que vale la pena reflexionar y que tenemos que ir con mucho cuidado entendiéndolo. Siempre leemos un pasaje, un texto, pasamos por alto detalles, pero en este lugar tratamos de que no pasen por alto los detalles mostrados en la palabra. El 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Punto. Ya. Ahora, podemos decir el que entendió, entendió, pero aquí hay un asunto muy importante, hay detalles importantes que tenemos que resaltar. Lo primero que tenemos que resaltar en este texto es que la palabra está diciendo, Pablo le está diciendo a estos corintios, a los cuales ya les dijo que la Trinidad activa está involucrada en los dones, lo que está diciendo es, pero a cada uno le es dada, a cada uno. Tenemos nosotros que entender que no solamente los que tienen un puesto prominente, los que predican, los misioneros, los que sirven, tienen dones. Decimos, solamente ellos tienen dones, el resto no. Hemos de entender que el Señor ha repartido dones a cada uno. No hay manera de que alguno no tenga dones. Todas las personas que han sido regeneradas, que han sido salvadas por Cristo, todas las personas tienen dones. Todas. Alguna persona puede decir, yo no tengo ningún don. Si usted me dice, yo no tengo ningún don, es posible que no sea salva todavía. Porque una persona salva, una persona regenerada es aquella persona que ha sido sensible al llamado del Espíritu y tiene un don dado por el Espíritu Santo. Cada uno, dice la Biblia, a cada uno le es dada. Todo mundo, nadie puede estar excluido de esto. En el versículo 14, por ejemplo, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Por lo tanto, este cuerpo, que somos muchos, nos es dado a cada uno de nosotros un don para el beneficio de la iglesia, pero a cada uno. Ahora, hay por ahí algunos lugares, ¿no? Yo he escuchado en algunos momentos en donde se dice, la iglesia fulana de tal
tiene el don de este tal, de este tipo. Si toda la iglesia tiene este don, esa otra iglesia tiene este don, esta otra iglesia tiene este don. La verdad, amado hermano, es que no hay iglesias que tengan un solo don. Sería algo bastante absurdo. ¿Sí? ¿No es cierto que cada iglesia tiene un don? En cada iglesia está todos los dones. Una característica de la iglesia de Cristo es que dentro de la iglesia de Cristo, en la iglesia local, debe de tener todos los dones, porque a cada uno nos fue dado. A cada uno. Por lo tanto, todos ustedes y yo tenemos dones espirituales si han nacido de nuevo. No podemos nosotros decir que no o que sí, cada uno. Y hay muchos énfasis en la palabra al respecto de cada uno, porque en cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo, y está repetidamente en el texto diciendo, y el Espíritu es el mismo, y el Espíritu es el mismo, y el Espíritu es el mismo en todos, y ha repartido a todos dones espirituales. Que no los utilice, esa es otra cosa, pero que el Señor nos ha dado a cada uno dones, a cada uno nos ha dado un don. Por otro lado, también importante, no solamente es que cada uno tenemos un don, sino que además nos ha sido dado. Esto es importante, ¿eh? Le voy a decir por qué. El que da dones, el que reparte dones, es el Espíritu Santo. Yo no le reparto dones a usted. La iglesia no reparte dones. No vienen ustedes a hacer profesión pública de su fe y luego el consistorio les dice, aquí están todos los dones, ¿cuál escoge? No puede ser esto. O podemos decir nosotros, como le vemos a usted que canta bien y a usted que enseña bien y a usted que esto, le vamos a entregar este don. La iglesia no es dispensadora de gracia. Las personas no somos dispensadoras de gracia. Nosotros no damos dones, no hacemos dones, no generamos dones, no ponemos dones a nadie. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en el contexto de la iglesia evangélica de este tiempo en que se está descomponiendo cada vez más y más y más y más. Recién estaba yo viendo una publicación en un video de una persona que tiene una iglesia muy grande, guatemalteca, que es nociva por todos lados, en donde él pasó al frente personas y entonces les dijo, ¿tú qué don quieres? Yo quiero el don, el Espíritu Santo, dale ese don. Y se caían y recibían el don, según esto. ¿Quién es él para otorgar don? ¿Quién es él para mandarle al Espíritu Santo que dé un don? No tenemos que dejarnos engañar. El único que otorga dones es el Espíritu Santo. Es más, ni siquiera uno mismo puede reclamar o decretar un don. El don viene exclusivamente por obra del Espíritu Santo. Hay algunas iglesias, hay algunos lugares, y dicen, hermanos, todos tenemos que hablar en lenguas. Pídale al Señor que le dé el don de lenguas. Pídele. ¿Es que está en nosotros? ¿Es que nosotros escogemos? ¿Es que nosotros decidimos? ¿Es que nosotros reclamamos? ¿Es que nosotros decretamos? Es el Espíritu Santo. Y el versículo 18, al final, les dice, todo el 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. ¿Y quiénes somos nosotros para exigirle a Él que nos dé un don? ¿Quiénes somos nosotros para hacer cosas para que podamos entregar un don? El único dispensador de los dones espirituales es el Espíritu Santo. Quizá podemos ayudar un poco. Quizá algunos cristianos maduros, sabiendo cómo el Señor ha trabajado con alguna persona, puede ayudar un poco a distinguir el don, pero de ninguna manera puede otorgarse un don. Hay que tener cuidado con esto. Un cuestionario, un examen de dones puede ayudar un poco, pero un cuestionario de dones no le va a decir cuál es su don. El único que dice cuál es el don del creyente es el Espíritu Santo. El único. Por lo tanto, aquel ser espiritual tiene que ser consciente y sensible a la voz del Espíritu, en donde el Espíritu le da el don. Es una oración distinta, decir, Señor, muéstrame cuál es el don que tú me has dado. Revélame ese don que tú me has dado. Quiero ser sensible a este don. Utilízame donde tú quieras, aun y cuando no sea mi habilidad natural. Porque recuerde que el don espiritual es un don más bien sobrenatural. Va más allá, más allá
No ha sido por experiencia, no ha sido por trabajo, no ha sido por estudio, es algo que el Espíritu Santo da al creyente para el beneficio de la iglesia. De tal forma, amado hermano, que a cada uno nos es dado uno, a cada uno de nosotros. Y por otro lado, nos ha sido dado, como Él quiso. Él lo dio, y no es nosotros quienes lo hayamos podido haber escogido. No lo escogimos. Nadie nos impuso las manos para recibir un don. Y si a usted le impusieron las manos para recibir un don, no tiene ese don seguro. Porque nadie puede, insisto, dar a nadie un don espiritual si no es el Espíritu Santo. Por otro lado, dice el texto que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu y añade para provecho. Para provecho. Ahora, no para provecho personal, ya lo dijimos. No tiene que ver con este provecho personal, no tiene que ver con que para mi satisfacción personal. No hay manera de que nosotros podamos utilizar el don para nosotros. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. Es mejor que profeticéis, dice la palabra. Hay que ir a la iglesia, los dones son para provecho. Y cuando dice aquí para provecho, en otras versiones tiene una intención un poco diferente. Tiene la intención de para servicio de la iglesia o para servicio del cuerpo. Los dones espirituales que todos nosotros tenemos y que nos es dado por el Espíritu Santo son para el provecho de la iglesia. No es pues entonces para nuestro placer. Es para provecho y para beneficio del cuerpo de Cristo. Él distribuye a quien quiere, lo hace como quiere para beneficio del cuerpo de Cristo. Pablo a los Efesios lo dice, esos dones espirituales son para la edificación del cuerpo de Cristo, para el perfeccionamiento de los santos. Ese perfeccionamiento de los santos y este asunto de para provecho es muy importante, porque entonces nosotros nos descartamos de la posibilidad de que eso traiga beneficio a nosotros. ¿Cuál es el beneficio que puede traer a nosotros? Soberbia, normalmente, porque yo tengo el don de la música, canto precioso, no hay nadie como yo. Vamos, yo tengo el don de la enseñanza y nadie enseña como yo. Eso es para provecho personal. Pero cuando lo utilizamos para beneficio de la iglesia, ni siquiera nos anunciamos y nos descartamos de cualquier elogio. Esto es para la gloria del Señor. Y el Señor Dios, en donde hay muchas operaciones, pero Dios es el mismo, es el que hace que ese don, dado a esa persona, vaya al corazón de la iglesia y edifique y construya y perfeccione. Pero no la capacidad, no el don de la persona, sino lo que produce, que también es producido por el Espíritu Santo. Y hace pues que la persona sea bendecida, edificada, perfeccionada. Pero la obra de esa perfección y de esa edificación no es del portador del don, sigue siendo obra del Espíritu Santo. No podemos manejar al Espíritu Santo. No podemos al Espíritu Santo decirle lo que tiene que hacer, ni cómo debe de actuar. Lo único que tenemos que hacer es ejercitar nuestro don. El Señor se encarga del resto. Para provecho. Luego el apóstol menciona los dones. Esta oración del versículo 8 al 10 es parentética. Casi pudiésemos leer 7 y 11 de manera continua, sin problema. Sin embargo, añade, porque a este, hablando de uno, le es dada por el Espíritu, otra vez dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces lista los dones. Desde luego, mi amado hermano, sí vamos a hablar de estos dones. Claro, vamos a entrar en algunos detalles, no tan profundamente, pero vamos a hablar de ellos. Sí vamos a hablar de ellos. Pero lo más importante es poner los fundamentos. En el versículo 11, no será en este momento, después. En el versículo 11 termina esta idea Pablo diciendo: pero todas estas cosas
dice él, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No se vaya con la idea de que nosotros participamos, porque alguien piensa, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Entonces somos el Espíritu y yo en equipo. No se vaya con esta idea. No es yo y el Espíritu, porque acá dice uno y el mismo Espíritu. Lo que está haciendo es una confirmación de que el Espíritu es el único autor. La nueva traducción viviente traduce este versículo así: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solo Él decide qué don cada uno debe tener. Así que es el mismo y único Espíritu. Aquí entonces, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, es solamente el Espíritu y nadie más. El uno y el mismo Espíritu, y dice repartiendo a cada uno, miren nada más el énfasis, repartiendo a cada uno, nadie se excluye, en particular, no grupalmente. No piense usted que su familia tiene un don. Dicen, la familia tal tiene el don de la música, ¿no? Es decir, todos cantan lindo, son un coro precioso, uno toca la guitarra, otro el violín, otro algo, la otra canta y la familia es maravillosa, esa familia tiene el don de la música. No necesariamente. En particular, cada uno en particular tiene un don, y ese don que él tiene, dice la palabra, lo hace como él quiere, solamente como Él quiere. Amado hermano, nosotros tenemos y nosotros predicamos y enseñamos como una doctrina fundamental de nuestra fe la soberanía de Dios. Creemos nosotros en un Dios soberano. Cuando hablamos de un Dios soberano, pensamos, Él puede hacer lo que quiere, lo que quiera, donde quiera, con quien quiera y de la manera que quiera. No tenemos manera de que sea diferente. Cuando el texto dice como Él quiere, está destacando la soberanía de Dios. Él reparte a quien quiere, como quiere, en el momento de la conversión para lo que quiere, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos respondidas varias preguntas. Una es, sabemos cuándo nos lo dio en el nuevo nacimiento. Sabemos para qué nos lo dio, para la edificación del cuerpo de Cristo y el perfeccionamiento de los santos. Lo que tenemos un poco de duda es qué nos dio. Lo que tenemos un poco de duda es ¿y cuál es mi don? Creo, mi amado hermano, que sí puede usted orar, pidiéndole al Señor, revélame, enséñame, instrúyeme qué es el don que tú quieres que yo ejerza para tu iglesia. Y amado hermano, si ya lo sabe y no está haciendo nada, está menospreciando el don que el Señor le ha dado y un día le va a reclamar. Amado hermano, nosotros somos una iglesia carismática porque estamos llenos de dones. Lo vamos a hacer decentemente y con orden. Lo tenemos clarísimo. Pero amado hermano, lo único que no nos está funcionando es que ni en orden ni en desorden, simplemente no hacemos nada. Hay mucho don sentado en estas bancas que no está siendo utilizado para el extendimiento del reino y el perfeccionamiento de los santos. Tenemos que empezar a desenterrar. Tenemos que empezar a poner a funcionar el don que el Señor nos ha dado, a cada uno en lo particular como Él quiso, para provecho del cuerpo de Cristo. La predicación de la palabra también tiene como fin la persuasión y llamar la atención del creyente, de decir, tienes que ponerte a trabajar en el reino. Porque hasta ahorita no hay ningún don que sea el don de oír un sermón en la semana. Hay que ponerse a trabajar y hay que poner a funcionar esto que el Señor nos ha dado para provecho de la iglesia. Oramos. Padre, tenemos muchos dones, no hay duda, tú así dijiste. Tú repartiste por tu Espíritu Santo a cada uno como quisiste. Ni siquiera te lo pedimos. No lo podemos hacer.
Más bien queremos, Señor, muéstranos cuál es el don que tenemos. Y si ya sabemos, ayúdanos para que lo podamos ejercer para el extendimiento de tu reino, la edificación de la iglesia, el perfeccionamiento de los santos, para provecho de tu cuerpo. Señor, no nos queremos meter y confundir y dedicar nuestro tiempo a discutir si hay lenguas o no, si hay milagros o no, si hay sanidades o no, si hay dones que caducaron o no. Lo que queremos hacer, Padre, es crecer como iglesia, ejerciendo nuestros dones, esos que tú nos diste. Ayúdanos en esto, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.